El Señor bendiga a todos los hermanos y la comunidad cristiana que se encuentra ahora mismo en el Facebook. Deseamos que lo que vamos a compartir en estos momentos sea de mucha bendición, así que le invitamos a que usted en esta ocasión pueda unirse aquí con mi persona y deseando pues que usted sea muy bendecido por esta palabra que vamos a tratar. Hoy día todo el mundo está hablando acerca de los nuevos comienzos, ¿verdad? Muchos mensajes, muchos predicadores, muchos maestros, muchos evangelistas, muchos ministros, hablando acerca de los nuevos comienzos. Precisamente nuevo comienzo por el producto de la pandemia. Así que deseamos que usted sea muy bendecido y usted pueda unirse y pueda compartir. Yo quiero hacer una oración por todos ustedes mientras los hermanos pues se van conectando. Y también pues si usted quiere participar en un momento dado y escribirnos algo allí, pues eso nos va a ser de mucha, pero mucha bendición. Padre, te damos gracias en esta hora por todas las personas que reciben una administración a través de las redes sociales, del YouTube, del Facebook, del Instagram, algunos directamente de sus pastores o sus líderes inmediatos, otros de ministros internacionales, Señor, pero sea como sea, son hermanos, son personas que están conectados por medio de un solo espíritu y una sola fe. Así que te damos gracias por cada uno de ellos para que tú los bendigas, para que esta palabra que vamos a tratar sea de mucha bendición, Señor, y podamos obtener algo productivo, Señor, de este tema. Así que deseamos que sean bendecidos pues todos los hermanos que en estos momentos tenemos ahí a Betsil Garrido, bendiciones. A Saturnino Ramos, bendiciones Saturninos. Deseamos que seas muy bendecido con esta palabra en esta ocasión. Así que le damos gracias a Dios pues por todos los que se nos quieren unir en estos momentos para poder tratar este mensaje que es tan importante. Vamos a iniciarlo con la lectura de la Escritura. Y para ello vamos a buscar el libro de los Hechos en el capítulo 26, el versículo 16. Esta es una palabra que Dios le dio al apóstol Pablo. Dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me ha parecido a ti. Nos interesa mucho esta frase: levántate sobre tus pies, porque te he constituido ministro de Dios. En esta ocasión, el tema al cual nos vamos a referir es precisamente acerca de los nuevos comienzos. Y no hay ilustración más grata que el Estado de Israel. Todos sabemos que Israel prácticamente después del año 100 después de Cristo fue asolada por los romanos, se le cambió el nombre a Aelia Capitolina y se utilizó el término de palestino para los israelitas, lo cual era una ofensa porque en realidad ellos no eran palestinos, los palestinos prácticamente eran los filisteos. Y durante mucho tiempo Israel prácticamente quiso ser desligada o desvirtuada precisamente de la identidad que le competía. Posteriormente vinieron los musulmanes que quisieron también apoderarse de la tierra de Jerusalén. También tenemos la época de los turcos en Constantinopla y cómo se quiso dominar a Israel. Posteriormente los ingleses. Y bueno, anteriormente nos encontramos en la Primera Guerra Mundial. Israel fue bastante afectada por los países aliados. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues ni se diga, por los alemanes. Y prácticamente se quería desaparecer a Israel del mapa. Y cada vez era prácticamente
destruida hasta quedar en ruinas. Y esto también lo observamos bíblicamente, porque mucho antes de Nehemías, ya Zorobabel había intentado reconstruir la ciudad y el templo. Y posteriormente, cuando llega Nehemías, la ciudad prácticamente está en ruinas totalmente. Entonces aquí podemos observar un inicio, un comienzo para Israel. Así que esto no era nada nuevo para Israel. En sus anales, en sus crónicas, había mucha historia de cómo Israel se había levantado. Y cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en 1948, historia que todos conocemos, Israel entonces es declarada precisamente como un estado federal, democrático. Y sin embargo, inmediatamente estas cosas comienzan a ocurrir. Tenemos precisamente que todos estos habitantes de Jordania, los habitantes de Egipto, los habitantes de Irán y otras naciones que se unieron para desaparecer el Estado de Israel. Entonces nos encontramos en un pueblo que está saliendo de la guerra y prácticamente está entrando en una guerra. Y en Israel no había absolutamente nada. Así que los soldados que Dios levantó en ese momento no eran más que hombres que habían escapado de la cámara de gas y de la persecución del gobierno nazi. Así que era realmente un nuevo comienzo bajo una situación bastante patética y trágica. Y sin embargo, Dios dio toda la autoridad del delineamiento, la dirección. Israel precisamente le ganó a esta Pentápolis. Así que vemos que Israel ahora tiene que iniciar un nuevo comienzo. Y bueno, no estamos tanto para hablar de Israel en esta ocasión, pero sí podemos decirle a grandes rasgos que inmediatamente comenzaron a inventar tecnología, inventar satélites nuevos, pudieron a producir en lugares secos, el sistema del riego por goteo y una cantidad de inventos uno detrás de otro. Y Israel se fue levantando, precisamente en un nuevo comienzo. Así que para Israel no era nada extraño comenzar de nuevo. ¿Quién podría levantarse y volver a andar y volver a ser valiente? ¿Será que cuando estamos ocupados en Dios y en las cosas que competen con el ministerio divino, el dolor y el sufrimiento pueden desaparecer? ¿O será que un comienzo también nace cuando hay muchas lágrimas y hay mucho sudor? Sin embargo, aquellos que comenzaron una vez podrán volver a levantarse dos veces. Yo quiero hablar en esta ocasión acerca de la situación que le ocurrió a Josué. Josué fue prácticamente el discípulo de Moisés, pero ahora Moisés muere y Josué es el que está al frente de Israel. Así que la época de Josué era una segunda etapa. La primera etapa era la lucha con el amalecita y el madianita. Pero fue una etapa en la cual Josué sabía cómo controlar. Ahora Josué se queda solo. ¿Cuántas personas en esta pandemia no se han quedado solos? Nuevos comienzos son comienzos bastante trágicos. Tú que me estás escuchando, a lo mejor tienes que iniciar ahora sin tu papá porque falleció por el COVID. O a lo mejor tendrás que avanzar sin tu esposa porque falleció en este momento. Y muchos han quedado sin trabajo y han tenido que verse en la necesidad de volver a iniciar algo nuevamente.
Josué se queda sin Moisés, pero Dios le pone a Caleb y a muchos otros hombres que cooperaron con él. Estos son los nuevos comienzos. Son bastante patéticos y tristes para algunos. Sin embargo, Josué ya tenía la experiencia con Moisés. Así que para él no era nada nuevo volver a comenzar. Antes era Amalek, ahora son 31 reyes. Y Dios le dio toda la autoridad, le dio toda la valentía, le dio todas las estrategias para iniciar nuevamente. Ese es el Dios que todos nosotros conocemos. Y por esa razón en Josué capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto y ahora quedas tú en ese lugar. Muchas veces vamos a observar que Moisés representa la ausencia y Josué representa el nuevo comienzo. Y en esta situación tú te encuentras en este día. Volver a comenzar nuevamente alguna estrategia, algún determinado tipo de negocio. Y una situación bastante difícil porque ahora tienes que realizarlo en medio del dolor y el sufrimiento. Sin embargo, para Josué el nuevo comienzo representaba una nueva oportunidad. Porque él ahora va a estar a la cabeza. Ahora va a servir. Y ahora el dolor de la ausencia de Moisés desaparece. Porque cuando Dios te pone por cabeza en ese hogar, ya sea que eres el hermano mayor o ahora has perdido al esposo y como mujer comienzas a ser cabeza de ese hogar, ahora tu mente está ocupada en que tengo que hacer esto, tengo que crear lo otro, tengo que desarrollar diferentes estrategias. Y entonces ese dolor comienza a desaparecer y ahí es donde Dios va restaurando la vida de aquellos que han tenido pérdidas en medio de este nuevo comienzo. Entonces, ahora Josué tiene que aprender a mover la gente. Es decir, ahora hay la ausencia de un líder llamado Moisés. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Nos dice que en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, el varón salió a medir con una caña las dimensiones del templo. Pero ahora en Apocalipsis no solamente dice que se van a medir las dimensiones del templo, sino que se van a medir a los adoradores que están dentro del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es un momento para reclutar. Ahora es un momento para mover la gente. Y hay que empezar a medir la adoración. En un nuevo comienzo hay que observar quién tiene el interés. En este nuevo comienzo hay que observar quiénes son los desertores. Entonces, en la primera instancia, se cometieron errores. Ahora en el nuevo comienzo, tú puedes realizar una verificación de lo que ocurrió en el pasado y no tenerle miedo al pasado, sino que ahora tú vas a corregir los errores para entonces establecer un estándar para que esos errores no se vuelvan a repetir. O sea que un nuevo comienzo es una oportunidad que Dios da al hombre, a la mujer de Dios, para servir. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice en el capítulo 5 del libro de Lucas a un hombre del cual Dios dijo: levántate y anda. Jesús tenía la autoridad para decirle esto a los hombres: levántate y anda. Nosotros los ministros, los hombres de Dios, tenemos la autoridad para decirle al pueblo: levántate y anda y camina y no te detengas. Por más cruel que haya sido la pandemia con algunos. Y es una oportunidad para entender que antes de la pandemia muchos estaban allí en la banca, sentados, esperando una palabra de aliento, esperando un llamado. Y ahora que los desertores se han ido,
Ahora es tu oportunidad, porque Dios quiere llamarte. Y hay que darle una oportunidad al herido, al adolorido. No verlo como un menesteroso. Ay, pobrecita, se le murió el esposo. Ay, pobrecito, se le murió la hija. Ay, pobrecito, perdió la iglesia. No. Ahora es el momento del relevo. Y entonces la esperanza comienza a nacer. Por esa razón, los nuevos comienzos se debaten de esta manera. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 26, versículo 16, pero levántate. Así le dijo Dios al apóstol Pablo, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que yo voy a hacer. El apóstol Pablo representa el revestimiento de un nuevo hombre, porque él fue un hombre en el pasado, pero ahora bajo este llamado recibe entonces el título de ministro de Dios. Entonces él ahora comienza a servir con mucho gozo, y ese gozo entonces va opacando el dolor que hay en el corazón, y con el tiempo te irás restaurando de la pérdida que has tenido. Josué representa otra cosa. Josué representa la coraza, la valentía, el nuevo comienzo ahora sin Moisés. Sin embargo, es un comienzo en el cual Moisés va a retransmitir lo que él aprendió de su mentor Moisés. Y va a tener un contacto directo con cada una de las 12 tribus de Israel. Porque el hombre de Dios no es egoísta. El hombre de Dios ha sido colocado por Dios para ministrar, para aconsejar, para ayudar. Por esa razón, el hombre, la mujer de Dios es revestida como un nuevo hombre. Vemos el caso de un hombre llamado Elías. Desde luego que era obvio, tenía que comenzar de nuevo allí metido adentro de esa cueva. Y cuando observamos a Elías, encontramos un hombre que no quiere comenzar de nuevo, que quiere ponerle un fin a su carrera. Sin embargo, encontramos que su discípulo, llamado Eliseo, ahora es un hombre que ha sido preparado precisamente porque tuvo un mentor como este hombre llamado Elías. Elías representa la visión desempañada porque prácticamente quería quitarse la vida. Pero Eliseo es el producto de una visión renovada. Quiero ir concluyendo en estos momentos. Existen peligros al iniciar un nuevo comienzo. Y aquí es donde tienes que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque se pueden cometer torpezas en este 2021. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Génesis capítulo 19, versículo 36. 2 hermanas tenían que realizar un nuevo comienzo en su vida. Su padre era Lot. Y lo primero que a ellas les vino en su mente, cosa que no era así, que no había hombres sobre la tierra y toda la descendencia de su tío Abraham. Claro que ellas podían ir donde Abraham, pero ellas sabían que el estar bajo la cobertura de Abraham significaba santidad, significaba judaísmo, significaba una serie de símbolos. Así que para ellas era mejor decir no hay hombre sobre la tierra. Y como querían comenzar de nuevo, embriagaron a su padre. Y de allí entonces surge como consecuencia una región llamada Moab, que fue precisamente una piedra en el zapato para Israel. Y otra región llamada Amón. Que hubo un nuevo comienzo, sí lo hubo. Pero ¿de qué manera? De una forma extraviada. Esto quiere decir que para iniciar nuevos comienzos es necesario pedir la dirección de Dios. ¿Por qué razón? Porque la decepción de la pérdida
del trabajo, del puesto de jerarquía, de los productos que se perdieron para los comerciantes o los familiares ausentes, esa decepción produce un estancamiento y entonces, por ende, habrá mucho dolor, mucha herida y mucho desánimo. Entonces hay que tener cuidado con iniciar un nuevo comienzo de una manera extraviada. Tenemos el caso de Sansón. Hasta algunos dirían, fue demasiado tarde, pero ya qué más da. Sin embargo, a Sansón se le advirtió. Sus padres estaban encima de él, conversando con él. Y hasta parece que fue por gusto. Sin embargo, dejó pasar mucho tiempo cuando decidió entonces arrepentirse y acercarse a Dios. Y historia que usted conoce. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay muchos hermanos que ya tomaron la decisión de estancarse. Y esto lo hemos visto a nivel mundial. Y yo he escuchado hermanos que dicen, yo voy a esperar que venga la vacuna para entonces congregarme. Yo voy a esperar que vacunarme para entonces salir a las calles y hablar de Cristo a las personas. Entonces, en estos nuevos comienzos, estamos encontrando mucho estancamiento, tanto espiritual como físico. Así que hay que tener cuidado de que el tiempo esté pasando, y el enemigo entonces va agarrando mucho, pero mucho terreno. Tienes que tener cuidado de dejar pasar el tiempo. Y por último, en un nuevo comienzo, muchos tienen temor al pasado, lo que ocurrió en el 2020 y que ha estado ocurriendo en el 2021. Y entonces algunos dicen, ¿y si se vuelve a repetir? ¿Y si vuelvo a perder a otro familiar? Entonces comienzan a tenerle miedo al pasado porque creen que se puede volver a repetir en sus vidas. Entonces dicen, mejor me estanco, me quedo aquí en stand-by y no avanzo porque tengo miedo de que se vuelva a repetir lo que se ocurrió en mi vida y vuelva nuevamente yo a alquilar un local para llevar la iglesia hacia adelante y vuelve y se repite lo mismo, o vuelva yo a alquilar un local para el negocio y nuevamente tenga que salir y eso se vuelva a repetir. Entonces, algunos otros están viendo el futuro como una ola que puede acercarse nuevamente y golpearme. Y por esa razón hay mucho desánimo en el cuerpo de Cristo. De esta manera no habrá recuperación, ni tampoco restauración. Por eso es necesario no tener temor a lo que ocurrió en el pasado y enfrentar lo que está por delante, porque dice el apóstol Pablo que debemos ensanchar lo que está por delante y olvidar ciertamente lo que quedó atrás. La palabra de Dios nos muestra que Noé salió del arca con toda su familia. Solamente tenía a su esposa y la pareja de Sem, Cam y Jafet. Era todo lo que tenía Noé cuando salió del arca. Yo no sé si ahora mismo tú estás con muy poquito dinero para avanzar en tu trabajo, en el oficio que tú te desarrollas o en el negocio que tú montaste. Yo no sé si has perdido mucha mercancía, porque esto es lo que ha pasado a muchos de los hermanos que no han querido realizar su nuevo comienzo porque se sienten que están con las manos vacías. Yo no sé si tú que me estás escuchando a través de las redes sociales perdiste un cargo muy importante en la empresa donde tú te desarrollas y ahora te has puesto a pensar, ¿y qué otra empresa me va a contratar? ¿Cómo voy yo a comenzar desde abajo cuando estaba por arriba? Y algunos dirán, pero lo que pasa es que si yo sigo esta palabra y vuelvo a comenzar de cero, prácticamente tengo que comenzar con las migajas. Algunos piensan de esta manera
y están viendo a un Dios como muy pequeñito. Pero yo quiero decirte, esfuérzate y sé valiente. Y tú verás que Dios te va a ayudar y vas a salir adelante. Y por último, Job fue un hombre que perdió todo y que tenía que comenzar de nuevo. Ahora comenzar sin animales, comenzar sin ayudantes, sin mozos, comenzar sin hijos. Prácticamente estaba en cero. Pero hay algo muy importante en la vida de este hombre llamado Job, que cuando él tenía esa abundancia, él decía, de oídas yo lo había oído. Y yo sabía quién era Jehová solamente de oídos. Y antes de la pandemia, muchos seguían a Dios de oídos, de lo poco que podían oír de Dios. Y su fe estaba limitada solamente con lo poco que oían. Pero ahora, después de la pandemia, muchos son como Job. Ahora mis ojos te han visto. Y no dice la palabra de Dios que Job vio alguna teofanía o una aparición, sino que la fe que estaba dentro de él era como un río de agua de vida, que lo ponía a hablar de esa manera. Ahora mis ojos te han visto. ¿Sabe qué es eso? Eso es convicción. Eso se llama fe. Y solamente los hombres y las mujeres de Dios que han conocido a Dios profundamente no tienen miedo de volver a comenzar. Así que quiero dejarte esta palabra. Me ayudarías mucho. Y al Espíritu Santo de Dios, aunque Él hace las cosas por sí solo, si tú transmites esta palabra para que otros hermanos también puedan recibirla. Así que deseo que hayas sido bendecido y quiero orar por ti. Padre, en esta hora, yo te doy gracias por los hermanos que se han sumado, por los que van a seguir escuchando esta grabación, Señor. Aún por los hombres y las mujeres de Dios que están dando ánimos en estos nuevos comienzos, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que han tenido pérdidas, que las ganancias, Padres, han sido menores, Padre, en comparación a las pérdidas que han tenido. Sin embargo, tú eres un Dios de restauración, Señor. Algunos han perdido productos, mercancía. Padre, algunas personas han tenido problemas con los embalajes, con los transportes, Señor, y muchas cosas se han perdido, Padre. Algunas son materiales, otras son de tipo humano, Señor. Pero sin embargo, Padre, tú aún así nos dice que debemos esforzarnos y ser valiente. Por eso te pido, Padre, que a medida que vamos trabajando y nos vamos incorporando en el ministerio, Señor, vamos eclipsando, Señor, todo rasgo de dolor, todo rasgo de sufrimiento, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Así que deseo que esta palabra la puedas anidar en tu corazón. Iván Restrepo con ustedes. Ha sido una bendición el que me hayas permitido entrar a tu hogar. Dios te bendiga ricamente.